Y le digo, oh, qué bonito cuerpo, o solo fibra. Sí, mami, pero fíjate, pobrecita, la mamá no le manda refa. Entonces ella anda pidiendo. Entonces creo que nosotros somos el ejemplo de los niños, o nuestras hijas, ¿verdad? Claro. Entonces lo que nosotros le estamos enseñando es lo que ellas van haciendo. Y pues ellas se podrán dar cuenta de eso, si la niña está haciendo muchísimo ejercicio, pero necesita tener una buena alimentación y no se la están dando. Interesante. Entonces, Me tengo que ir a la pausa comercial rápidamente. Estamos hablando de los riesgos de la juventud. Nos vamos a enfocar mucho en adolescentes porque, como decía Paulo al inicio del programa, pues es una etapa en donde son muy vulnerables. Están tratando de separarse al 100% de todo lo que han creído de sus papás, de su familia, porque quieren encontrarse a ellos mismos y entonces voltean a ver a los amigos que están en las mismas que ellos y ahí es donde pueden perderse muchas veces. Más adelante también daremos buenos consejos para que estos riesgos sepamos enfrentarlos de buena forma. Vamos a la pausa y volvemos. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presenta. La frase de esta noche es del Dalai Lama y dice lo siguiente: solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, para crecer, hacer y principalmente vivir. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presentó. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Los riesgos de la juventud es el tema que estamos abordando hoy. Gracias por estar con nosotros y también a nuestros expertos, cada quien en su rama. Mariana, vamos a hablar ahora de depresión y baja autoestima. Temas que pueden ser muy grandes en una sola. Permítame, mando a esta capsulita y después empezamos a hablar sobre el tema. Los jóvenes hoy en día se deprimen demasiado por su baja autoestima, que puede ser provocada por bullying, por falta de atención en los hogares, y pienso que es muy importante, maestros, padres, hermanos, incluso autoridades, no sé, religiosas, que estén familiarizadas con ellos, que se enfaticen más en levantar la moral de los jóvenes, más que hundirla con cuestionamientos y estereotipos sociales que hoy en día son muy comunes. Ahora sí, Mariana, por favor, ¿por qué se da baja autoestima en general en esta época? En general es por ese autodescubrimiento en el que no soy una niña, no soy un adulto, entonces estoy en ese impasse, ¿verdad? Todos los estándares de belleza que obviamente la publicidad, las redes sociales nos están implementando, como decía Lucrecia, muchas veces también en casa los papás están como, tienes que verte de esta manera, de esta otra manera, entonces en esa búsqueda del yo, nos perdemos y es donde empezamos a decir, no, tal vez sí es cierto, tienen razón, me veo de esta manera o de esta otra manera, y también la influencia de los amigos, ¿verdad? Entonces estamos en un grupo de amigas en el que vamos a una fiesta, nos compartimos la ropa y yo soy la única a la que no me queda la ropa, tengo que hacer algo, entonces mi autoestima se ve afectada, no me puedo ver a mí misma como realmente soy, porque en realidad estoy viendo solo mi exterior, no estoy interiorizando en mis sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces básicamente eso, la baja autoestima es más común en niñas que en niños, sin embargo los niños pasan por otro proceso diferente, pero también se da esa baja autoestima en ellos. Es, ¿verdad?, como una inseguridad que claro, se vive en esta etapa. ¿Qué hay de la depresión? Porque las emociones suelen ser muy extremas, ¿cierto? No, y primero entender que hay un diagnóstico en un nivel de depresión que es una enfermedad sí, también. claro, es cierto. ¿Verdad? Que es algo, inclusive un tratamiento, aún hasta con medicamentos, porque es una cuestión muy, muy específica, pero también la tristeza que produce, ese manejo de emociones, porque no están aprendiendo en muchos de los sentidos. Creo que es parte del diseño de Dios en el cuerpo, de ir entendiendo, ok, ahora yo manejo mis emociones. Antes mis papás me decían qué hacer, ahora estoy como una rebeldía, ¿verdad? Pero no es mala la rebeldía, sabiendo la amenazar, es la capacidad de yo tomar decisiones, ya no ser independiente, independizarme. Pero en ese proceso, el manejo de la tristeza, que a veces los papás quieren evitar mucho la tristeza. Ay, no, que no llores. En mi experiencia me recuerdo, mi mamá no quería que yo tuviera mascotas. Una vez me regalaron un pollito de las kermeses, ¿verdad? Ah, sí. Y ese famoso pollito, se llamaba Tweety, por cierto. Yo le puse en su cajita y me recuerdo que le ponía agua y una lamparita. A todos se nos ha muerto ese pollito, se nos murió el pollito, pero yo los 3 días que se murió el pollito ya me había encariñado, era Tweety, y lloré, y me recuerdo que mi mamá hizo como todo lo posible para enseñarme sobre
el dolor, ¿verdad? Es que eso hay que vivirlo, ¿verdad? De hecho, lo enterré en mi jardín y ahí está enterrado mi pobre Tweety, pero al final yo experimenté el dolor. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces no orientamos a los adolescentes en esa experiencia, no acompañamos, los tratamos como niños, ellos ya no son niños, tenemos que empezar a negociar con ellos para que nos miren como un adulto. Y como decía Edwin en el segmento anterior, hay elementos como maestros, amigos, la iglesia y otros círculos, vecinos inclusive, aún otros padres que pueden ser esos amigos que empiezan a orientar y a guiar en el camino de su manejo de emociones, ¿verdad? ¿Son los papás, pregunto William, son los papás las personas que en esta etapa de la adolescencia podrían ayudar más en la autoestima a los chicos? Porque muchas veces uno, ay, mi hija tan linda que estás, ay, mi mamá otra vez. No, o sea, como que no nos creyeran, ¿me explico? Sí. Igualmente nuestro rol es importante. Definitivamente, primordialmente en la vida del niño y del adolescente, yo soy un fiel creyente de que la participación de los padres es fundamental y obviamente principal. Creo que uno de los temas que se tocaron en los segmentos anteriores puede ayudar muchísimo al tema de la depresión, que lastimosamente es muy recurrente en muchos adolescentes hoy. A los adultos nos parece inconcebible que un chico de 14, 15 años, y que a algunos de nosotros ya le doblamos la edad, a algunos le triplican la edad, uno diga, está en depresión alguien de 14, 15 años, claro. Es muy difícil para nosotros los adultos entenderlo. Ahora, poniéndose en los zapatos del adolescente, obviamente cobra mucho sentido debido a diferentes circunstancias. Pero el tema que se tocó hace unos cuantos segmentos era precisamente el tema de la identidad. Una de las maneras más eficaces para lidiar en contra de la depresión es afirmar la identidad de los chicos, afirmar la identidad de nuestros hijos, y las personas que tienen las mejores herramientas para afirmar la identidad y prevenir la depresión son los padres. Luqui, ¿quiere usted agregar algo más sobre el tema de la autoestima? ¿Cómo lo ha trabajado usted? ¿Qué ha observado usted? Bueno, la verdad es que como nosotros formamos a nuestros hijos, yo ya soy abuela, mis hijos ya están casados, pero pienso que la etapa de la adolescencia fue el tiempo en que nosotros con mi esposo nos invertimos a ellos, ¿verdad? Anduvimos pues pendientes de situaciones difíciles porque ellos tienen que enfrentar la vida. Nosotros como padres no queremos, ¿verdad? Los queremos tener en una burbujita pero el temor venía de que cuando saliera de esa burbujita donde yo ya no puedo estar ahí a la par, ¿verdad? Entonces es donde también a uno como padre le da el temor de soltar a los hijos. Pero creo que la confianza de los padres hacia los hijos es también tan importante para que ellos puedan vencer todas estas situaciones difíciles, ¿verdad? La autoestima. Claro, el saber que papá y mamá confían en mis decisiones, la depresión, ¿no? Porque eso lo traen a veces a la casa, ¿verdad? Ellos lo traen, pero si yo no sé guiarla, ¿verdad? Se va a complicar la situación. Entonces, nuestro papel es verdaderamente acercarnos a nuestros hijos. Somos los que mejor los conocemos. Sabemos cuando se ríen, cuando esa risita es pícara, esa risita es ¿verdad? Como de burla, o también la carita de tristeza. Tú llegas a conocer todo eso, y esos son indicios, ¿verdad? De las situaciones que van viviendo los hijos. Tuti, si me permites, y es que también no hay que olvidar que la adolescencia, muchos padres han llegado conmigo, yo trabajo mucho en consejería juvenil, y me dicen, mire, arréglame a mi hijo, ¿verdad? Y entonces, bueno, está bien, pero explíqueme cómo lo arruinó, ¿verdad? Y yo con mucho gusto le damos, porque siembra y cosecha es un principio, o sea, no empieza en la adolescencia, empieza en la niñez, ahí es donde se reafirma la identidad. Mucho en la adolescencia es paliativo, queremos arreglar, pero en la niñez no estuvo. Y William mencionaba algo importante, y yo siempre lo he dicho esto, se está ahogando en un vaso con agua. Miramos el vaso con agua, pero no miramos que se está ahogando, ¿verdad? Y aunque sea con un traguito que se tomó, es un vaso con agua, pero se está ahogando. Démosle importancia en sus facetas, en las diferentes etapas de vida, están ahogándose en diferentes traguitos de agua, pero en esa etapa es importante. Y para ellos es un mar, ¿no? Es un océano, claro. Se están ahogando. Hablemos un poquito de la presión de grupo, que me parece que es otra de las grandes preocupaciones y riesgos que llevan a los chicos a hacer cosas más riesgosas aún. Vamos a ver. Pues uno no debe caer en la presión de grupo porque cada uno es un individuo, cada uno es
una persona que es capaz de pensar por sí misma, que es única, que tiene sus maneras de ver la vida, y creo que eso es lo importante, ¿verdad? Ser uno mismo y aceptar a los demás como son. Presión de grupo. ¿Cómo hablamos de esto? Bueno, empezamos porque la presión de grupo se da cuando yo no tengo mi identidad adquirida, no sé lo que quiero y a dónde quiero llegar. Entonces me veo inmiscuido por opiniones diversas de mis compañeros y es ahí donde estoy más vulnerable para hacer lo que ellos quieren y no lo que yo realmente quiero decidir. Muchas veces los padres dicen, no, pero en mi casa nunca lo hace, se lo prometo, se lo juro y demás. Y entonces uno dice, pero en clínica, porque yo trabajo en clínica dicen, y me contó, o sea, hay cosas que yo tengo que revelar, situaciones de suicidio, situaciones que peligran su vida, yo tengo que revelarlo. Entonces es ahí donde me doy cuenta que los padres en realidad no han conocido a los hijos y es donde tal vez no los han escuchado lo suficiente y no han validado esas emociones. Entonces viene el hijo, llega a casa y dice, me peleé con un compañero. Ya te vas a arreglar con él, no te preocupes, ya mañana son amigos otra vez. Claro. No, hay que validar esas emociones y es ahí también donde viene toda esa parte de acoso, ¿verdad? Es decir, que me ven muy involucrado, quieren que yo haga esto y yo como no sé decidir todavía y estoy en ese impasse, voy y lo hago para que me acepten en el grupo, para ser de los cool, para estar como que de las más populares y para que yo pueda ir a las fiestas y vienen otro tipo de temas sociales, más del contexto social, a los que los jóvenes se ven afectados. ¿Cómo, Verónica, voy a ir contigo ahora, cómo se enfrenta o cómo, no sé si lo has experimentado, seguro sí, porque uno desde párvulos ya llegan, ay, mi amiguita tiene no sé qué, y me dijeron no sé qué, y soy del club y no soy del club. ¿Qué le dices tú? ¿Cómo aclaras esas situaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me tocó una con mi hijo en primero básico. Cuando él me fue contando cómo fue la situación, era, quizás él es chaparrito de estatura promedio, pero tenía un poquito de fuerza y practicaba karate. Entonces me dijo, si es que empezaron ahí a molestar y haciendo esto y lo otro, los agarraban, se los ponían y los volteaba él con su peso. Era para ganar el respeto, porque todos eran mucho más altos que él y todo, y de plano, él venía de otro colegio para poder entrar. Entonces sí, ya fue aquello de que yo, José, mucho cuidado, hubo una lesión y esto y lo otro, no te preocupes, no va a volver a pasar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él logró respeto, pero no de la mejor manera que tenía que haberlo hecho, ¿no? O sea, son riesgos que a veces, y porque él me lo contó, porque sí hubo una sanción de parte del colegio, ¿verdad? Claro. Entonces yo me enteré. ¿Y él tenía esa herramienta en ese momento, lo voy a llamar de esta forma, en donde él logró? Él es una persona muy pacífica, pero no sé qué tanto pasó, ¿verdad? No te dan detalles y todo lo demás, y sí me enfrenté en esa situación. Ahí quedó, no pasó a mayores. Eso le sirvió a él para reafirmar más su ¿cómo se llama? Su identidad. Eso, su identidad. Edwin, ¿qué deberían hacer los padres en situaciones en donde los hijos están queriendo ser parte de ese grupo y ceden ante la presión? Sí, yo creo que todo esto va bien relacionado a la identidad y va relacionado a las convicciones que uno va formando en la vida. A veces, como padres, yo no soy padre, pero pues tuve padres, tengo padres, y a veces nos regimos más a reglas o queremos que los niños crezcan a través de reglas y no creamos convicciones, cosas en las que ellos crean. No necesariamente si es bueno o malo, sino que yo sé que es bueno y yo sé que es malo. Entonces, yo creo que los padres deberían de afirmar mucho la identidad de los hijos. Al final uno, ¿qué es la presión de grupo? O sea, querer pertenecer a algo, uno tiene sentido de pertenencia, como ser humano no puede estar solo, pues, o sea, uno no puede vivir solo, uno necesita pertenecer a algo, y por eso es que vemos que unos son del Real Madrid, y que otros son del Barcelona, y que unos son no sé qué, y que unos usan ciertas marcas, etcétera, porque todos queremos pertenecer a algo. Entonces debemos de afirmar la identidad individual, diría yo, para que entonces cuando estoy seguro de mi identidad individual no voy a poder ser llevado por cualquier corriente. ¿Tiene relación el deseo de papá y de mamá también de pertenecer a otros grupos que lo reflejan de alguna forma, pregunto, y que los chicos también lo manifiestan en el colegio? Yo creo que también obviamente parte de la identidad familiar, por ejemplo, nosotros somos pobres y entonces de repente entran en otro grupo que es gente que tiene otro nivel socioeconómico. En primer lugar, no hay que reafirmar somos pobres, esta es nuestra condición y estamos en un proceso. Pero el otro punto también con el hecho de los padres y principalmente, o maestros, o todos los que están alrededor, es identificar a esos líderes
a veces negativos que generan la presión de grupo, pero lo que no hemos hecho también es identificar a los líderes positivos, ¿verdad? Si uno es padre de familia,